Muy bien, estamos grabando y hoy nos toca la lección 4, Noé y el diluvio. Y vamos a estudiar juntos Génesis capítulo 6, versículo 1 hasta capítulo 9, versículo 17, mientras seguimos estudiando este tema, la Biblia en el principio. Y vamos a iniciar con una oración, la oración que tenemos aquí en la pantalla. Querido Padre Celestial, sé que tú no toleras el pecado. Perdóname por Jesús, mi Salvador. Fortalece mi fe para que, como Noé, yo sea siempre encontrado obedeciéndote y amándote, a pesar del mundo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Muy bien. De nuevo, que todos sean muy bienvenidos. Salvador, Jenny y Claudia, vamos a continuar con un repaso de 3 cosas. Vamos a hablar un poco más sobre las consecuencias de la caída en el pecado. Vamos a volver a tocar este tema que Jenny mencionó el martes, falsas interpretaciones de la caída y falsas interpretaciones del árbol prohibido y del fruto de este árbol. Y vamos a también revisar el proceso de captar, ya que somos un grupo chiquito, podemos aprovechar la oportunidad de hablar más sobre este proceso de captar mientras estamos usando el método de las 4C para un estudio bíblico. Entonces, vamos a comenzar con esta primera cosa bajo el repaso. Las consecuencias de la caída en el pecado. Y a veces hablamos de pecado original, culpa hereditaria. Cada persona, por virtud de su entrada en la raza humana, lamentablemente cae bajo la condenación que Dios pronunció sobre Adán por su primer pecado. Pablo escribió en Romanos 5:18, una sola transgresión causó la condenación de todos. El pecado y la condenación de Adán pasan a cada persona nacida de padre y madre. Así, al venir a este mundo, ya estamos bajo la ira de Dios, porque el pecado de Adán ha sido cargado a nuestra cuenta. Es como nosotros estuviéramos ahí en el Jardín, comiendo también del fruto del árbol prohibido. Algunos versículos bíblicos que quisiera compartir con ustedes que van a enfatizar este concepto del pecado original son Efesios capítulo 2, versículo 1, Romanos 8, 7 y Romanos 7, 18. Vamos a ver estos 3 versículos bíblicos. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y Romanos 8:7 dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Y Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Entonces, al ver y al escuchar estos 3 versículos bíblicos, nos damos cuenta de que tenemos un problema gravísimo. ¿Y por qué tenemos un problema? Pues, ¿qué puede hacer una persona muerta? Y ya planteé esta pregunta con ustedes antes. Nada, una persona muerta no puede hacer nada, no puede buscar a Dios, no puede elegir a Dios, no puede hacer una decisión para tratar de mejorar su vida. Entonces somos totalmente perdidos, ya que nacimos con este pecado original. Pero hay buenas noticias y las buenas noticias son que Dios nos eligió, Dios nos escogió
y Dios nos rescató de esta situación. ¿Puede alguien leer, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, que tenemos aquí en la pantalla, por favor? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Sí, Yo puedo. adelante, Sofía. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias. Sí, puedo leer, dice 1 Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Eso Muchas, sería 1 Timoteo. muchas gracias, Sofía. Buenas noticias que tenemos aquí, ¿cierto? Que Sí, Dios nos salvó y nos llamó a ser santos por medio de la fe en Cristo Jesús, no por las cosas que nosotros hemos hecho, sino por su gracia. Otro versículo muy sencillo que a mí me gusta usar para enfatizar que Dios nos eligió es Juan 15:16, en que Jesús está hablando con sus discípulos diciendo, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y el contexto es Jesús como la vid verdadera. También sabemos que esta fe es creada por medio de escuchar el Evangelio. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, la buena noticia, a pesar de que hemos nacido con pecado original, la buena noticia es que Dios, por medio del mensaje de Cristo, por medio de las buenas noticias, ha creado la fe en nuestros corazones y por medio de la fe somos santos. Tenemos el perdón de Dios, tenemos la certeza de la vida eterna en el cielo. Entonces, es importante recordar las consecuencias del pecado, pero también queremos recordar estas consecuencias también tomando en cuenta la solución de Dios, el Evangelio. Hasta aquí, ¿alguien desea aportar, hacer algún comentario pensando en las consecuencias de la caída en el pecado? Si no, vamos a continuar hablando un poco sobre una falsa interpretación del árbol y el fruto en el jardín de los que comió Adán y Eva. Y gracias, Jenny, también por hacer esta pregunta en la última clase. Es una pregunta muy adecuada porque hay una variedad de fuentes judías y cristianas antiguas que se refieren a un enlace sexual entre Satanás y Eva, una unión que resultó en el nacimiento de Caín. Pero cuando escuchamos esta idea que Eva tuvo relaciones sexuales con el diablo, con la serpiente, y por lo tanto nació Caín, necesitamos volver a ver lo que dice la palabra de Dios. De hecho, es algo que siempre deberíamos hacer cuando escuchamos algo que nos parece raro. Pues mejor revisarlo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vemos aquí en Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2, que Adán conoció a Eva. Y la palabra hebrea aquí para conocer se utiliza mucho en el Antiguo Testamento para hacer referencia y estoy dando entrada a unos compañeros, perdón, se utiliza mucho para describir la relación sexual entre dos personas. Entonces dice, Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón.
Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Entonces, si vamos a aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios, si estamos de acuerdo que lo que dice la Biblia es la verdad, entonces no hay ningún espacio para aceptar esta interpretación, esta idea de que Eva tenía relaciones sexuales con Satanás. No hay ninguna implicación en las escrituras que el árbol representa algo diferente tampoco. Y cuando Adán y Eva comieron del árbol, simplemente comieron de un árbol prohibido por Dios, dudando su palabra, siguiendo una sugerencia de Satanás, yendo por su propio camino, tratando de definir para ellos mismos el bien y el mal, sobre todo eligiendo ellos desobedecer a Dios. Otra cosa que a veces me gusta mencionar, y vamos a dar la bienvenida a unos compañeros más que están con nosotros, Juan Gonzalo y creo que el señor Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, pastor. Disculpe la molestia. No hay ningún problema. No, simplemente un gusto tenerlos aquí. Y yo compartí este versículo también en la última clase en el turno noche. Creo que Juan Gonzalo estuvo. Hola, pastor. Muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, pastor. Pues mire, aquí con la gracia de Dios estamos, tuve la oportunidad ahorita de conectarme un rato, pastor. Un gusto tenerlo como integrante en el turno mañana. Y yo compartí en la última clase, en el turno noche, Filipenses capítulo 4, versículo 8 a 9. A veces la naturaleza humana quiere fijarnos en cosas que no deberíamos fijar. Por ejemplo, la sexualidad. Y la sexualidad entre un esposo y una esposa, excelente. Es algo bueno a la vista de Dios. Pero para siempre estar buscando situaciones que simplemente no están en las escrituras, de hecho va en contra de lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 8 a 9, que dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vinieron y oyeron, póngalo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, a veces cuando yo he tenido prácticas con personas que están de esta opinión, que el fruto representó la relación sexual, primeramente yo señalo a la persona, Génesis capítulo 4, 1 a 12, que simplemente dice que Caín es hijo de Adán y Eva, y también a veces yo también incluyo Filipenses capítulo 4, versículos 8 a 9. Antes de seguir a la última cosa, para la tercera cosa para nuestro repaso, ¿algún comentario, alguna pregunta en cuanto a esta situación, a esta idea, a esta teoría y lo que dice la palabra de Dios? Pues, pastor, con relación a los hijos que tuvo Adán y Eva, pues me llama mucho la atención que en lugar de haber sido un hombre y una mujer, tuvo a dos varones. Me llama la atención eso nada más y pues sí, me quedé pensando en eso. Sí, interesante. Tenían dos hijos y uno eligió amar a Dios y el otro, a pesar de ser advertido con respecto al pecado, todavía cayó en la tentación de asesinar a su propio hijo. Y vemos que es muy triste que lo mismo puede pasar a nuestro alrededor, que puede haber
hijos de dos padres creyentes, de una mamá creyente, de un papá creyente, con los padres enseñándoles a sus hijos la palabra de Dios, y todavía hay hijos que van por su propio camino. Eventualmente Adán y Eva tenían otros hijos, ya que inició toda la población humana con ellos. Pero sí, interesante que escuchamos sobre los primeros dos hijos, Caín y Abel. Y inmediatamente vemos la consecuencia de la caída también. Vemos pecado, el asesinato, el homicidio. Sí, pastor. Gracias, hermano Juan. Sí, ahora vamos a hablar un poco más sobre este proceso de captar la atención. Jesús mismo hizo cosas para captar la atención mientras estaba predicando y enseñando. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 43 a 45, él usó un dicho en común, un dicho de la cultura, un dicho coloquial de esta época para presentar una nueva enseñanza. Entonces, él dijo, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y bendigan a los que los maldicen. Una cosa que a mí me gusta mucho sobre el español, mientras voy aprendiendo cada día más y más el español, es que hay muchos modismos, hay muchas frases coloquiales. También nosotros podemos utilizar una frase coloquial para poder introducir una parte de la Biblia o una enseñanza bíblica. Y seguro hay dichos diferentes, depende de dónde vivimos, pero se puede pensar en unos dichos para captar la atención. También podemos captar la atención con una historia, y vemos que el profeta Natán lo hizo con David. Y en 2 de Samuel escuchamos acerca de David y Betsabé. Y David tuvo relaciones sexuales con Betsabé, mujer de otro hombre, y eventualmente David, para tratar de mantener en secreto su pecado, él hizo que el hombre fuera asesinado, el esposo de Betsabé, para tratar de esconder su pecado. Y Natán era un profeta de Dios, un predicador, un consejero de la corte real de David. Y Natán escogió palabras específicas y una historia para generar el máximo de piedad y empatía de David, con fines de eventualmente llevarlo a reconocer su pecado para que lo confesara. Entonces, no vamos a ver toda la historia en este momento. Tal vez funcionaría mejor como una tarea leer según el segundo libro de Samuel, capítulo 12, que comienza diciendo: un día el Señor envió a Natán a hablar con David. Y Natán le dijo: en cierta ciudad vivían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. Y ahí inicia una historia que Natán contó a David para llevarlo al arrepentimiento. Entonces, usted también puede compartir una estadística. Por ejemplo, si usted está con su grupo, puede preguntar: hermanos, ¿saben cuántas personas viven en nuestra ciudad? ¿Saben cuántas personas viven en nuestro estado, en nuestra provincia? ¿Saben cuántas personas viven en nuestro país? ¿Sabe la población del mundo? Y después puede hablar sobre, y Jesús nos manda a ir y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, si va a enseñar
la historia de Mateo 28, la gran comisión. Puede hablar sobre unas estadísticas en cuanto a la población para tratar de captar la atención. Puede también usar una serie de preguntas. Si usted va a enseñar Marcos 4, a Jesús calma la tormenta, puede preguntar si alguien en algún momento habría sido por una tormenta en la vida, una tormenta fuerte. Entonces puede pensar en algunas cosas para crear un puente para iniciar su práctica sobre el tema del día. Hasta aquí, ¿cuáles son sus dudas, sus preguntas? Tal vez otras ideas, otras sugerencias para los compañeros en cuanto a cómo poder captar la atención. Y muy buenas tardes, Blanca, gracias por estar. Blanca estaba tratando por mucho tiempo de ingresar y por fin lo alcanzó. Entonces, qué gusto tenerla aquí, Blanca. Sí, Jenny, adelante con este tema de captar. Bueno, ¿está enfocando algo en general o para ese que leímos de Génesis? Pues por lo general, o si usted desea tratar de captar nuestra atención, si estaría dispuesta a ser nuestra voluntaria, adelante, porque sí, iba a pedirle a alguien que nos ayude a captar la atención pensando en el texto para hoy día. Ya, pues pensé en dos cosas. Uno era, Pastor Jorge lo mencionó en el video, y como una pregunta como, ¿cómo describirías quizás al mundo hoy en día? Porque todo el mundo mira la noticia y dice, no, el mundo es terrible, bla, 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 pero la Biblia dice que en el tiempo de Noé era igual, de malo. Así que pensé en eso y también pensé en, podríamos hacer quizás una conexión con la cuarentena que hemos pasado los últimos años, por lo menos acá en Chile, hubo un momento cuando solo podías salir como 2 horas a la semana, muy poco para ir de compras. Entonces ahí dije, wow, entiendo quizá un poco más a Noé y su familia que estaban más de un año ahí encerrados y no podían salir a hacer las compras, estaban, pero súper ahí adentro. Entonces, esas dos cosas me venían a la mente, como para conversar con el grupo antes y de ahí hacer la conexión con la historia. Muchas gracias. Qué buena idea hablar sobre la pandemia y estar encerrado en la casa, aislado por más que un año. Y Noé también en esta barca, en la arca por tanto tiempo. Qué buena idea para ayudar a los participantes, a su grupo, a poco comenzar a pensar en el texto. Muchas gracias. Y Sofía, le damos la palabra. Adelante. Sí, una manera de captar es también haciendo una comparación de que en general la raza humana no ha cambiado del tiempo antiguo hasta el tiempo de ahora y que Dios no es indiferente al dolor humano, a lo que está sucediendo, y por lo tanto llega un momento en que Dios tiene que disciplinar para que la gente se vuelva a Él. Entonces es un tema, y dar a entender, por ejemplo, que Noé fue llamado por Dios en una generación tan difícil, igual a lo que está pasando en este tiempo, donde dice que la tierra estaba llena de violencia, maldad, y ahora en este tiempo también podemos ver que está sucediendo eso por todos lados, y por lo tanto tenemos la seguridad de que hay un Dios todopoderoso que no es indiferente, que está esperando buscar gente que le crea para poder hacer un poco de cambios. Eso sería en parte también. Muchas gracias. Y puede ser muy útil involucrar a los participantes de su grupo en el proceso de captar y invitar la participación. Entonces, si usted es bendecido con un grupo grande algún día con que estudiar la palabra de Dios, y vamos a imaginar que Sofía, usted tiene 50 personas, puede dividir a todos en
en 10 grupos para tener grupitos y invitar a todos a hacer una comparación entre el mundo en que vivía Noé y el mundo en que vivimos nosotros. O si es un grupo chiquito, si usted tiene 5 personas en total en su sala de estar, puede ser muy útil preguntarles, hermanos, ¿y cuáles son las cosas que vemos en común durante la época de Noé y la época actual en que estemos viviendo? Invitando la participación. Muy bien. Y Salvador, adelante. Sí, lo que pensé para captar la atención es sobre Génesis, es hablar sobre una introducción sobre la mitología clásica. No sé si me permita hablarlo. Sí, cuéntenos, adelante. Pues la mayoría de las mitologías clásicas, como la griega, la romana, la china, o por qué no decirlo, latinoamericana, ¿verdad? Como mexicano que soy también, los mexicanos tienen su mitología y una de ellas es la de los aztecas. Y todas estas mitologías tienen algo en común. Pero pueden preguntarse, ¿qué pueden tener en común todas estas mitologías clásicas con la verdadera historia de la creación del cristianismo? Pues el conocimiento natural de Dios. El hombre fue creado por Dios con un conocimiento natural. ¿Pero qué es el conocimiento? Pues es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón su principio. El hombre siempre ha mirado a su alrededor y se ha hecho preguntas como ¿por qué existo? ¿Quién me creó? ¿Con qué propósito fui creado? Estas preguntas han sido respondidas por medio de estas mitologías. ¿Pero qué es la mitología? Podrá preguntarse. Pues la mitología es el conjunto de historias, de fábulas, de tradición oral que el ser humano usa para interpretar y explicar por medio de la narración la creación humana. Pero el hombre siempre ha llegado a un punto en el cual entiende que el hombre es pecador y por ende tiene una relación rota con sus dioses. Por esta razón, tiene que hacer sacrificios para recuperar su relación con su Dios, con su Creador. Podemos llegar a pensar por estas teorías mitológicas que son un obstáculo para que nosotros podamos compartir el mensaje de Dios o hablar sobre la creación de Dios. Pero todo lo contrario, son un muy buen punto de partida para todas estas personas que creen diferente a nosotros, que dicen, no, es que la creación no es así, la creación es de este modo. Pues este es un muy buen punto para hablarles de la creación en la que creemos nosotros, del Dios en que creemos. Es todo. Sí, muchas gracias y seguro va a captar la atención de las personas plantando esa pregunta. ¿Y qué tienen en común todas estas religiones diferentes que provienen de partes diferentes del mundo y la mitología diferentes? ¿Hay algo en común? Y después ya tiene su respuesta y va captando la atención. Muy bien. Y su forma de captar la atención, Salvador, me hizo pensar también en algo interesante. No quiero desviarnos mucho, pero es muy interesante al estudiar las religiones del mundo que la mayoría tienen alguna historia que tiene que ver con algún diluvio muy grande o mundial, una inundación mundial. ¿Y por qué? Porque era un evento real que ocurrió en la historia del mundo. No todos están de acuerdo sobre los hechos y el relato verdadero, pero muchas de las religiones diferentes en el mundo hablan de algún diluvio en algún momento en la historia del mundo. Muchas gracias por toda la participación. Ya que hemos captado la atención gracias a ustedes, vamos ahora a hacer las preguntas de considerar y consolidar. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta de considerar quiénes son los personajes de esta historia.
¿Quiénes son los personajes de esta historia? Sí, Blanca, adelante. No es la familia, los animales de cada especie, ¿no? Ok, muy bien. Y los animales también puede caber bajo la segunda pregunta, pero sí, Noé y su familia, Noé, Shem, Cam, Jafet, la esposa de Noé y las esposas de sus 3 hijos. También escuchamos de los Nefilim, hombres violentos sobre la tierra en aquellos días antes del diluvio. A veces puede haber Gigantes, preguntas. pastor. Adelante, dígame. Y los gigantes también son los Los personajes. gigantes, exactamente. Y debería haber mencionado los Nefilim, los gigantes, cuando estuvimos repasando el contenido de la última clase, porque algunos también dicen que, es que unos ángeles se reproducieron con unos seres humanos y como resultado hay los gigantes. También no hay evidencia, no hay prueba de esto en la Biblia. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios y los hijos del hombre, es más una referencia a los creyentes y a los no creyentes. ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? La arca. Sí, señor Carlos, adelante. A la arca también. La arca y la construcción. Muy bien, el arca. Construcción, que es construyendo. Sí, el arca, los materiales de la construcción, las aguas del cielo y de adentro de la tierra. Así es. Y el diluvio. El diluvio, muy bien. Después los animales dentro del arca. Exactamente, como Blanca nos dijo, los animales, sí. Después su hijo. Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras. Y después, y el diluvio, no, último, después ¿cómo decirlo? Ahí no creo. No, está muy bien, sí, el diluvio, el altar, el arco iris, la paloma, también la paloma que salió. La paloma. Sí, muy bien. ¿Y dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Qué opinan ustedes? En es historia, pero en general, pues, puede ser en algún país, ¿no? Sí, y la Biblia se refiere a un grupo de montañas, pero no a una montaña en específico. ¿Qué pasó con el almuerzo? No veo esa boca moviéndose. Sí, yo tengo que fritarle, Juan, de la carne. Sí, los montes de Ararat. Ararat, ¿no? Monte Ararat. Y hoy en día, y hoy en día existen unos montes con ese nombre en Turquía, pero no sabemos exactamente dónde ocurrió. ¿Y cuándo ocurrió? Pues podemos estudiar lo que dice la Biblia y podemos estudiar algunos años que son mencionados, algunos periodos de tiempo en los primeros capítulos. Perdón. ¿Alguien más tiene alguna idea, algún pensamiento en cuanto a cuándo ocurrió la historia? Yo, pastor. Sí, adelante, Juan. Sí. Sí, de acuerdo a la edad que tenía Noé, que eran 600 años, esto ocurrió entre el año 600 y 800 de la creación del universo. Muy bien. Y no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó entre la creación del mundo y estos días en que había tanto pecado y desobediencia. Pero sí sabemos que Noé tenía 600 años cuando las lluvias empezaron. Entonces, también
Dios dice en capítulo 6, versículo 3, 120 años más. Entonces vemos también aquí la paciencia de Dios, esperando 120 años para destruir el mundo. Y sabemos el tiempo que Noé pasó en el arca. Entonces tenemos algunos claves para poder entender la situación. Si tuviéramos más tiempo, podríamos tratar de escribir todo lo que tenemos para tratar de crear como un bosquejo más o menos para poder entender mejor las fechas. Por temas de tiempo vamos a continuar. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Sí, Blanca, adelante. La maldad del ser humano, pastor. Sí, la que Dios maldad. ya estaba cansado por tanta maldad. Sí, la Entonces maldad. iba a raer la tierra, que la iba a terminar. Pero encontró a un solo hombre piadoso y de fe como Noé. Y ahí fue cuando le dijo que hiciera la barca. Pero sobre todo fue la maldad. El problema era la maldad que hay y que habrá toda la vida, pastor. Muy bien, sí, la maldad. Y usted nos ayudó a encontrar también la solución a este problema. Porque si Dios iba a destruir el mundo, ¿cómo cumpliría su promesa de enviar un Salvador? Pensando en este problema aquí, las promesas de Dios, la promesa de enviar a alguien para aplastar a Satanás, todas las promesas de Dios van a sobrevivir. Y sí, por medio de Noé. Noé tenía este privilegio de tener un rol en el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces Dios manda un diluvio para destruir a la humanidad maldad y toda la maldad en el mundo, pero sigue fiel a sus promesas, salvando a Noé y a su familia. También típicamente, y cuando haya más tiempo, vamos a notar todos los eventos que ocurrieron en la historia. Ahora no lo vamos a hacer, pero ustedes van a hacerlo para su proyecto final, tomando el capítulo 37 y notando todos los eventos que sucedieron en la historia. Ahora vamos a aplicar la historia a nuestras vidas. Génesis capítulo 6 a 9. El diluvio, la vida de Noé. ¿De qué se trata la historia en pocas palabras? ¿Cómo lo describiría usted en pocas palabras todo lo que hemos leído aquí en estos capítulos? Sí, Sofía, adelante. Sí, resumiendo brevemente, primeramente, el enojo de Dios con la creación, determinándola destruir, pero ahí encontró gracia Noé. Noé fue usado por Dios para edificar el arca y después el tiempo que estuvo dentro del arca y el pacto que tuvo Dios para poder seguir protegiendo la creación. Eso en forma resumida. Muchas gracias por este resumen. Muchas gracias. Y también Jenny, adelante. Bueno, yo diría que aunque somos malvados, Dios siempre sigue fiel. Muchas gracias. Y esto nos hace pensar en otras partes hermosas de la Biblia también, que podemos ser infieles, pero Dios siempre sigue siendo fiel. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué pecado nos enseña a confesar esta parte de la Biblia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Sí, Jenny, adelante. Quizás el egoísmo. Ok, ¿en qué sentido? ¿Como pensando en la generación? Sí, no sé, como siempre pensando mucho en nosotros, pero
Dios consideró todo que él había hecho. No sé, esa palabra se me ocurrió sin mucho pensamiento cómo explicarlo, pero No, está bien. Sí. sí. No, y vemos esto en la generación corrupta, el egoísmo, y nosotros podemos caer en esta misma tentación de pensar que nosotros tenemos toda la relación, de creernos el muy, muy sin pensar en lo que dice Dios. Y vemos egoísmo en la falta de arrepentimiento de la generación corrupta. Y si nosotros también tenemos una falta de arrepentimiento, si no estamos reconociendo nuestros pecados, es por el egoísmo y también por el orgullo mayormente, o la mayoría del tiempo. La raíz de una falta de reconocer nuestros pecados es el orgullo. Soy una buena persona. O tal vez el egoísmo. Voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo quiera hacer. Sofía, veo su mano también. ¿Desea aportar? Con respecto a que la naturaleza pecaminosa del hombre es como un conjunto de pecados, porque ahí dice que la tierra era violenta, estaba con mucha violencia. Entonces, no es específicamente uno solo, sino que varios, debido a que cuando el pecado entró, deformó la naturaleza humana. Eso sería. Muy bien, sí, y pues no sabemos todos los pecados que las personas estaban cometiendo, pero debe haber sido una variedad, muchos pecados diversos. Muy bien. Salvador, adelante. Sí, muchas gracias. Pues también el pecado que me enseña a confesar ante Dios es la desobediencia. Si me llevo a como a olvidar de Dios, puedo mirar en esta historia no solo que Dios los haya como, no sé si sea la palabra correcta, exterminado o matado, pero sí puedo decir que el, el problema que voy a acarrear a mi vida si me alejo de Dios es tanta maldad, y la puedo mirar en esta historia, toda la maldad, todo lo malo que pudieron hacer. Gracias por compartir esto con nosotros. Y esto es algo que yo en mi vida y que probablemente la mayoría de nosotros también necesitamos confesar. ¿Y dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos que tenemos un Dios de paciencia, de compasión, de misericordia, de bondad? Vemos reflejado el amor de Dios de Noé para acá, pastor, en Noé, que le pide que haga un arca para que sea salvado él, sus hijos, sus nueras y cada una de las especies de los animales. Porque si no hubiera tenido ese amor hacia Noé, para que siguiera perdurando la humanidad, el ser humano, pues no le hubiera dicho nada y hubiera acabado con toda la gente en el diluvio. Pero el amor hacia Noé hizo que nosotros existiéramos. Eso es lo que yo creo, pastor. Gracias, señor Juan Gonzalo, y gracias por identificar una conexión a nosotros, una conexión con nosotros también. Hoy en día estamos aquí y estamos disfrutando de la creación de Dios porque Él protegió a Noé. Él protegió a Noé, Él conserva a nosotros también, físicamente y también en lo espiritual. Sí, Jenny, adelante, le damos la palabra. Bueno, me llama la atención ahí donde dice en el capítulo 6, versículo 3, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. Como
no sé, entonces ahí veo la paciencia de Dios con nosotros, que en toda esa historia yo creo que podemos ver su paciencia y mostrando el amor en que también dijo, él supo que íbamos a seguir malos, que no iba a solucionar el problema completamente, pero igual él prometió que jamás destruiría. Y a veces pienso, pucha, Dios debe destruir o, ¿me entiendes? Como no seguimos nada lo que Él quiere que seamos. Entonces podría destruirnos y no lo ha hecho. Mucha paciencia. Sí, paciencia con nosotros como individuos y también como nosotros como la humanidad, ¿cierto? Y podemos ver tantas cosas terribles en este mundo actual y pensar, ay, y Dios todavía está dándonos tiempo para trabajar, para compartir su palabra, para servirlo, para seguir creciendo en la fe. Y sí, su paciencia para con nosotros. Esto sí, este relato también me hace pensar en la paciencia de Dios, en su gracia también. También tenemos el arco iris y a veces es bueno identificar conexiones entre las preguntas de considerar y consolidar. Y en la segunda pregunta de considerar, identificamos el arco iris como un objeto. Y ahora en esta cuarta pregunta de consolidar, vemos que el arco iris es un bonito recuerdo de la promesa de Dios de no destruir al mundo con otro diluvio global. Entonces podemos ver a un arco iris hoy en día y pensar en esta promesa de Dios. ¿Y qué nos enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Él? ¿Qué debemos poner en práctica en nuestras vidas, en nuestra vida de santificación? Sí, Juan, adelante. Sí, pastor. Lo único que nos pide Él, que nos arrepintamos y creamos en Él, nada más. Muy bien, que seamos arrepentidos también y que confiemos siempre en nuestro Señor. Muy bien, y que seamos fieles a Él. ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Yo creo que en cada momento de nuestra vida, con cada persona que tengamos contacto, con nuestros familiares, con la gente que platiquemos, hacerle mención que Dios no pide tanto, únicamente dos cosas: arrepentirnos y creer en Él, porque solamente arrepentidos y creyendo en Él se puede ir acabando poco a poco con la maldad que hay en el mundo, pastor. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no si podemos explicarles los orígenes de nosotros que nacimos de la maldad, del pecado? ¿Por qué no? Hasta platicarles eso para que conozcamos el origen y la raíz de nuestra maldad, que muchas veces no sabemos ni de dónde viene, sino simplemente se levanta uno con un coraje que no sabe ni de dónde viene y viene de ahí. Entonces, yo creo que si les platicamos el origen del pecado, el origen de donde venimos, que venimos del pecado, yo creo que podemos ir cambiando conciencias y voluntades para ser arrepentidos y creer en Dios. Muy bien, muchas gracias por este aporte. También Sofía, adelante. Con respecto a lo mismo, es hablar a la gente del amor de Dios, porque así como lo tuvo en el principio, en el origen, preservando la raza humana y castigando el pecado, también en este tiempo Dios puede hacer lo mismo, en el sentido de que si, tal como decía el hermano, uno se arrepiente, busca a Dios, Dios nos ayuda para que podamos sembrar esta semilla y que se vuelvan de sus malos caminos y busquen a Dios. Y ahí el Señor poder hacer la limpieza que corresponde, así como lo hizo en los tiempos de Noé, que cuando llegó el pecado, él tuvo que hacer una limpieza, pero antes preservó la vida de Noé. Y en este tiempo también el Señor está preservando la vida de sus hijos, antes que él castigue el pecado de la humanidad. Eso sería.
Muchas gracias, Sofía. Y usted nos está ayudando a hacer una transición a hablar sobre el bautismo, porque usted mencionó la palabra limpieza y también una preservación, una conservación y una forma en que Dios hace esto para nosotros es en el bautismo. Y vemos que hay una conexión en la Biblia entre el diluvio y el bautismo. Entonces vamos a leer juntos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. Yo voy a leer los versículos y los invito a identificar la conexión que tenemos entre el diluvio global y el bautismo hoy en día. Dice la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos todos los ángeles, las autoridades y los potestades. Gracias por esta reacción, Jenny. Sí, y es muy claro aquí esta parte de la palabra de Dios, que el bautismo ahora nos salva. Entonces, somos salvos por medio del bautismo, porque el bautismo es algo que el Señor usa para crear esta conexión entre nosotros y nuestro Salvador Jesucristo. Interesante pensar en cómo el agua salvó a Noé y a su familia, porque el agua hizo que el arca subió más arriba de toda la destrucción abajo. Entonces había la muerte y la destrucción de todos bajo el agua, y el arca era seguro ahí arriba de la destrucción por medio del agua. Y Pedro dice que es igual en el bautismo, que el agua, más bien el bautismo, que usa agua con la palabra de Dios, nos salva, limpiándonos, destruyendo nuestro pecado, lavándonos de nuestro pecado, dándonos una conciencia limpia delante de Dios por el poder de la resurrección de Jesús. Muchos, y van a hablar más ustedes en otros cursos, pero muchos pintan el bautismo como una simple acta de obediencia. Yo voy a bautizarme para demostrar la sinceridad de mi fe. Yo voy a bautizarme para obedecer a Jesús. Pero es al revés. El bautismo no es algo que nosotros estamos haciendo. Aquí Pedro describe que el bautismo es algo que Dios da para nosotros, algo que Dios nos da y en la que nos da grandes bendiciones. Entonces, si alguien tiene, por temas de tiempo, vamos a seguir adelante, pero si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda en cuanto al bautismo, yo voy a estar muy dispuesto a hablar con usted por interno, por el WhatsApp, porque yo sé que en Academia Cristo enseñamos una doctrina del bautismo que va en contra de muchas otras de las enseñanzas de las otras iglesias cristianas, porque muchas otras iglesias dicen que el bautismo es algo que nosotros tenemos que hacer para demostrar nuestra fe. Y nosotros creemos, según la Biblia,
que el bautismo es algo que Dios nos regala, algo que Dios hace por nosotros y algo que Dios usa para entregarnos grandes bendiciones. Vamos, ya estamos a la hora. Si alguien tiene que salir, no hay ningún problema. Puede salir con toda confianza, pero vamos a cerrar hablando un poquito sobre el proceso de contar. En la última clase y hoy hablamos sobre este proceso de captar, haciendo algo para presentar el tema, para introducir el tema. El segundo paso en el método de las 4C es contar. Y hay algunas formas para contar la historia. La forma más común es simplemente leer la historia desde la Biblia. Abrir la Biblia y leer la historia. Y no hay nada malo en esto. A veces puede ser útil contar la historia. Vamos a imaginar que usted está esperando el bus, no tiene su Biblia, no quiere sacar su teléfono en la calle, pero sí está por hablar con alguien y tiene la oportunidad de compartir una historia bíblica. Tal vez tendría que contar la historia usando sus propias palabras. Puede haber otras ocasiones en que es muy adecuado contar la historia contándola usando sus propias palabras. A veces puede ser útil dialogar la historia como una obra de teatro, un drama. Puede mostrar también un video. Hay la mayoría, creo que hay toda la Biblia en el YouTube. Si uno va buscando y se puede encontrar, por lo menos todo el Nuevo Testamento está por el YouTube y puede buscar la sección que usted quiera para contar la historia. Si tiene televisor o computadora o un Smart TV, puede buscar una parte de la Biblia en el YouTube para ver un video con el texto bíblico, pero con actores y con imágenes y todo esto. Me gustaría que todos ustedes piensen, por favor, en las ventajas y desventajas de leer, las ventajas y desventajas de leer desde la Biblia y también las ventajas y desventajas de contar la historia usando sus propias palabras. Vamos a centrarnos en estas dos opciones de contar, ya que son las dos formas más comunes. Leer desde la Biblia, memorizar y contar usando sus propias palabras una parte de la Biblia. Y hay ventajas y desventajas con cada uno de estas formas. Por ejemplo, una ventaja de leer la historia desde la Biblia es que usted no va a perder ningún detalle. ¿Qué puede ser una desventaja? Puede ser más largo si no tiene mucho tiempo. Tal vez no hay tiempo para leer 3, 4 capítulos. Mejor contar la historia rápidamente en sus propias palabras. Y también con el contar la historia usando sus propias palabras, ¿cuáles son algunas ventajas? Pues tal vez lo va a permitir mantener más contacto visual con su público. Si no está leyendo, puede mantener el contacto visual, pero ¿cuáles son algunas desventajas? Pues hay que tener mucho cuidado de no interrumpir la historia mucho, de no agregar algo, de no olvidar algún detalle muy importante. Entonces, como tarea, quiero que todos ustedes, por favor, piensen en algunas ventajas y desventajas de leer y algunas ventajas y desventajas de contar usando sus propias palabras. Y cuando estemos juntos de nuevo, vamos a platicar un poquito sobre las ventajas y desventajas de cada uno. También para tarea va a haber otro video, como siempre. Por favor, lean Génesis 9, 18 a 29 y también 11
1 a 9 y voy a compartir estos versículos en nuestro grupo de WhatsApp. Y también vamos a pedir de nuevo que alguien nos ayude captando y contando la historia de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, los primeros 9 versículos. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas antes de cerrar nuestra clase para esta tarde, para hoy? ¿Alguna pregunta, alguna recomendación para sus compañeros pensando en contando la historia, leyendo la historia, pensando en el diluvio global? ¿Alguna aportación más? Sí, pastor, yo quería hacer mención de la conexión que hay entre nosotros y Dios. La conexión que tenemos con Él es el Espíritu, porque, bueno, es el Espíritu y tenemos en común con Él, la conexión con Él, el bautismo, pastor. Esas dos cosas son las que compartimos con Él. Muchas gracias. Y no hablamos de esto, pero una bendición del bautismo es recibir el Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. Y vemos en las prédicas de Pedro en el día de Pentecostés, cuando él invitó a las personas que bautizaran, que también fue prometido el don, la presencia del Espíritu Santo. Entonces, gracias también por recordarnos de esta conexión entre el bautismo, Dios, la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo. Muchas gracias. De nada, pastor. Muy bien, entonces vamos a cerrar con una oración. Les deseo a cada uno muchas bendiciones y nos vemos con el favor de Dios la semana que viene para la quinta lección. Vamos a estar juntos el día martes. Entonces ahora vamos a cerrar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todas las formas en que nos conservas y nos proteges durante todos los días de nuestras vidas. Sobre todo te damos gracias por el perdón de los pecados y la liberación de la muerte eterna que tenemos por la obra redentora de Jesús, tu Hijo. Fortalécenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que nuestra fe en Jesucristo aumente a diario y nos aferremos a la esperanza de que en el último día resucitaremos en gloria para la vida eterna. Que estés con cada uno de mis compañeros en este curso, hoy, el viernes, durante el fin de semana, hasta que podamos tener la oportunidad de estar juntos en tu palabra el día martes. Oramos en el nombre de Jesús, la fuente de nuestra salvación. Amén. Gracias a todos ustedes por su participación. Que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto. Qué gusto verla, Sofía. Qué gusto verla por primera vez. También, señor Juan Gonzalo, qué gusto verlo. Muchas bendiciones. Igualmente, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta luego, pastor. Dios lo bendiga. Igualmente. Chao, chao.